Este es uno de los rankings más complicados de hacer, porque nunca se podrá hacer justicia a los descartes. Con casi 400 carreras en su haber, seleccionar solo las 10 mejores es hasta insultante. No se puede, es imposible. Yo lo he intentado con la mayor bondad posible. Sé que me pueden caer críticas y con dos intenciones claras. La primera es hacer recordar al público fiel los mejores momentos de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y en segundo lugar para que las nuevas generaciones conozcan el legado de uno de los pilotos más estelares de la historia. En el borrador se han quedado muchas citas clásicas y victorias ilustres, desde numerosos triunfos con Renault, McLaren y Ferrari hasta actuaciones que, aunque no se traduzcan en victorias, deben ser mencionadas como es debido. Hablamos de gestas como el de Corea 2010, defensas férreas como la que protagonizó contra Vettel en Singapur o contra Hamilton en Hungría, la danza sobre la lluvia en Fuji, la resurrección de Austin en 2022, las actuaciones inexplicables de Alonso con aquel McLaren nefasto de la era moderna, todos los éxitos de la Marea Azul y por supuesto el primer mundial obtenido en Brasil el 25 de septiembre de 2005. Fernando Alonso es un claro ejemplo de adaptación a cada época y ante cualquier circunstancia adversa. Su pilotaje ha creado admiración y escuela y son muchos los pilotos que se han fijado en el veterano corredor español. Precisamente algunos de ellos compiten contra su ídolo en la actualidad, y es que la pasión, la garra y el talento que ha transmitido y transmite el piloto asturiano sobrepasa cualquier frontera. Todos sus rivales y compañeros que le han sufrido han hablado maravillas de él, incluso periodistas y leyendas retiradas del automovilismo, porque es de sobra conocido que el resultadismo no lo es todo en la Fórmula 1, y quien ama las carreras sabe apreciar a Fernando Alonso. Hasta quienes les odian en cierta manera le admiran. Es por ello que el Gran Circo todavía se nutre de una leyenda en activo que por muchos años que cumpla sigue manteniendo la frescura de un veinteañero a la que se suma una experiencia imbatible. Por estos 10 ejemplos que voy a mostrar a continuación, Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El 24 de agosto de 2003 comenzó a forjarse una leyenda. En su año de irrupción, Fernando Alonso colocó su R23 en la casilla de la pole en Hungaroring y salió escopetado en los primeros metros. No tuvo oponente, fue un paseo triunfal hacia las altas esferas de la Fórmula 1 y el primer mensaje a Michael Schumacher, que terminó doblado por el ganador más joven de un gran premio de todos los tiempos por aquellas fechas. La celebración más reciente, pura explosión de emociones, adrenalina, tensión, emoción y rabia concentradas y expulsadas a la vez tras soportar detrás al Red Bull superior de Sergio Pérez durante una infinidad de giros. El mexicano por fin consiguió adelantar al español en la vuelta 70 de Interlagos, tras una retención histórica por parte del piloto de Aston Martin, pero Alonso se la devolvió en un único intento, en la última vuelta, para conseguir el podio 106 de su carrera deportiva e igualar a Alain Prost por 53 milésimas, un pestañeo de película. La descripción gráfica de la resiliencia se resume en esta carrera. Fernando Alonso desllantó su McLaren a diestro y siniestro en la primera vuelta tras una salida accidentada. De hecho, de lo destrozado que estaba su monoplaza, llegó a contactar el muro de boxes durante la entrada al pit lane. Los mecánicos pensaron en su retirada, pero el asturiano salió a pista y aprovechó una carrera caótica para alcanzar un séptimo puesto, que por prestaciones había sido un logro impresionante. Ha transcurrido más de una década desde el triunfo 32 de Fernando Alonso en el Gran Circo, pero ¿cómo fue? Del quinto al tercero en la salida, superando al Lotus de Kimi Raikkonen y al Mercedes de Lewis Hamilton, un movimiento de leyenda que más tarde se tradujo en una victoria en casa, en Montmeló, realizando hasta 4 paradas. Desde entonces, Alonso sigue persiguiendo la 33 en la Fórmula 1. Con el primer campeonato del mundo obtenido matemáticamente en Interlagos, Alonso aterrizó en Suzuka sin presión ni nada que perder. El español se vio perjudicado en la sesión clasificatoria y partió 16º en una carrera que él mismo consideró que pudo haber ganado, a pesar de alcanzar el podio. En aquel domingo, Fernando protagonizó uno de los mejores adelantamientos de la historia de la Fórmula 1 sobre Michael Schumacher por el exterior de la prestigiosa 130R. En el video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de cuando voy a subir un nuevo video. Ahora sí, sigamos.
El caos más absoluto se presenció en Nürburgring. El cielo se cayó en el infierno verde nada más comenzar el Gran Premio de Europa y una marabunta de monoplazas colapsaron en el parking de la primera curva debido al aquaplaning extremo. Hubo grúas de por medio y un debutante, Marcus Wilkenhoff, se vio sorprendido en la primera posición tras un acierto estratégico con el peor coche de la parrilla, pero salió el sol tímido y Fernando Alonso comenzó su persecución con el McLaren plateado. Su presa final fue Felipe Massa, quien no le puso las cosas fáciles para conseguir el liderato de la prueba. Fernando ganó, con un toque incluido, y en la ceremonia previa al podio hubo más que palabras entre el brasileño y el español. La lluvia solo es un problema si no te quieres mojar. Fernando se sacó de la galera en aquella tarde lluviosa de Sepang un recital en condiciones mixtas. Dominó las aguas en el primer tramo de la carrera con un Ferrari que dejó de responder cuando se secó el asfalto malasio. Partía octavo y alcanzó el primer lugar, pero el Sauber del sorprendente Sergio Pérez se les acercó considerablemente en las últimas vueltas. El mexicano cedió ante la presión y cometió un error que le condenó al segundo puesto, que aún así fue celebradísimo. Aunque más mágico fue el triunfo de Alonso, cuyo ingeniero de pista por aquel entonces, Andrea Stella, terminó llorando y le confesó por la radio a Fernando que fue la carrera más hermosa que habían compartido juntos. El punto de inflexión para dos generaciones, el Kaiser contra el Nano, un cuerpo a cuerpo sin igual en Imola tras una remontada espectacular del 7 veces campeón del mundo y un Renault R25 carente de potencia y a punto de fallecer. El duelo estaba servido a 13 vueltas del final, en casa de los tifosis y en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar, pero Alonso aguantó a Schumacher. España entera vibró con dicha batalla y a día de hoy es catalogada a nivel mundial como una de las mejores pugnas en la historia de la Fórmula 1. Los grandes protagonistas de aquel gran premio salieron desde el fondo de la parrilla: Jenson Button, Michael Schumacher y Fernando Alonso, todos ellos por sanción. Con la pista mojada, el español de Renault exprimió sus gomas Michelin y superó por el exterior de la curva 5 al heptacampeón alemán en otro adelantamiento que marcó una época. Fernando voló del 15º al primer lugar en media carrera, pura maestría. Sin embargo, una tuerca mal apretada en la parada arruinó las opciones del obtenerse a 18 vueltas del final y estrelló su R26 contra las protecciones de la curva 2. Semejante desastre no eclipsó una de las mejores exhibiciones de Alonso en la Fórmula 1. Del 11º al primero delante de toda su afición y con adelantamientos espectaculares, una relanzada de ensueño, la fortuna alterna de Sebastian Vettel y un podio histórico. 10 mundiales de Fórmula 1 levantaron a la ciudad de Valencia de sus asientos con Michael Schumacher y Kimi Raikkonen en lo más alto, pero con Fernando Alonso por encima de todos. El español de Ferrari, entre lágrimas y portando la bandera de España que le entregó un comisario, se detuvo ante los espectadores en la vuelta de honor y no pudo contener la emoción en el podio. Fernando era más líder del mundial, el tricampeonato estaba más cerca, una carrera en un año espectacular que difícilmente volvamos a ver en el futuro con cualquier otro piloto. Siempre en la memoria colectiva, Valencia 2012, la mejor victoria de Alonso en la Fórmula 1.